Tenga muy buenas tardes, licenciado Melvin Cepeda. En este video le explicaré el laboratorio número 3 de la materia de laboral 2. El tema que escogí es el derecho de la huelga. Antes de explicar el tema, tenemos que conocer qué significa la huelga. Hay diferentes doctrinarios que la definen, pero más que todo me llamó la atención cómo la define el autor Mario Cueva, que cita lo siguiente, que la huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para suspender las labores de la empresa previa observancia de las formalidades legales para el equilibrio de los derechos e intereses colectivos de trabajadores y patronos. Esto, por lo que noto que el autor citado en esta definición hace referencia a la huelga como el ejercicio de una facultad legal y se distancia de la huelga como una situación de hecho. De igual manera, en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 527 del Código de Trabajo, hace una definición de la huelga, que es la suspensión colectiva del trabajo concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Y los artículos siguientes. Según mi punto de vista, la huelga se trata de un acuerdo adoptado y ejecutado por una pluralidad de trabajadores. Esa pluralidad de trabajadores la podemos tomar como la comunidad obrera, y también que es una acción que tiene una finalidad específica, es decir, que en alcanzar, digamos, unas mejores condiciones de trabajo y defensa de los intereses profesionales y comunes. El derecho a la huelga es un acto deliberado, por lo tanto constituye una conducta humana que, tal como debe ser regulada ante la ley, ya lo leímos en el Código de Trabajo, donde también es notorio que el derecho de huelga no fue reconocido legalmente, sino hasta tiempos relativamente recientes. Pero el hecho del abandono colectivo del trabajo realizado por esclavos y por obreros libres con fines reivindicativos es materia tratada por las legislaciones de todos los tiempos, en cuyos textos se consagran tanto las sanciones penales como tanto civiles también por el incumplimiento de la obligación de trabajar. La huelga hoy en día no es considerada como un derecho individual. Se basa el derecho que tienen ciertos grupos de exigir que el trabajo sea detenido hasta que se encuentre una solución al conflicto. La huelga es algo más que el derecho individual y aislado de no trabajar, ya que su concepto, el de cesación simultánea colectivamente, de esta manera, la huelga ha empezado a ser considerada en la actualidad como un derecho colectivo, y así debe de ser, que consiste en el poder de reconocido a determinados grupos de categorías de intereses de pedir y mantener la inactividad de los lugares de trabajo. La legislación ordinaria, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, han afirmado la nueva idea de huelga. La mayoría se impone a la minoría, y en consecuencia, si la mayoría de los trabajadores de una fábrica resuelven suspender sus labores, la minoría queda obligada a respetar ese derecho ya citado. De todo lo anterior antes ya mencionado, se comprende que la huelga, en cualquier legislación que la contemple, no es un derecho individual, sino un derecho gremial, es decir, un derecho colectivo, cuyo ejercicio produce el efecto de paralizar las actividades en el establecimiento afectados por el conflicto. A esto no se puede establecer, como lo decía, no se puede establecer como un derecho individual, porque si se está violentando el derecho a los trabajadores,
el patrono le está violentando los derechos a los trabajadores, no solo se va a violentar un trabajador, o sea, no solo un trabajador tiene que exigir por esos derechos y deberes que se le están violentando. Por lo tanto, tienen que ser todos los trabajadores, tienen que unirse todos los trabajadores. Por eso se dice un derecho colectivo. Colectivo es de bastantes, de todos los trabajadores tienen el derecho de defender sus derechos y deberes del patrono. La huelga en sí no tiene un fin, sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. La modalidad habitual consiste en que ejercer presión sobre los patronos para que accedan a la exigencia de los trabajadores. La meta auténtica de este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales, como ya lo habíamos dicho. También me llamó bastante la atención sobre el Comité de Libertad Sindical, sobre la segunda reunión que se dio en el año 1952, donde se afirmó el derecho de huelga y se formularon los elementos del principio básico sobre ese derecho, del que en cierto modo derivan todos los demás el derecho de huelga como uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y la defensa de sus intereses económicos, y tanto económicos como sociales también, porque eso es lo que defienden, el interés económico y social. Sobre la base de este principio, a lo largo de los años, el Comité de Libertad Sindical, además de reconocer que la huelga es un derecho y no simplemente un hecho social, ha establecido de que primero se trata de un derecho que deben disfrutar las organizaciones de trabajadores, tanto de sindicatos como de federaciones y confederaciones también. También han adoptado un criterio restrictivo al delimitar unas categorías de trabajadores que pueden ser derivadas de este derecho y respecto a las limitaciones legales de su ejercicio. Han vinculado el ejercicio del derecho a una huelga de finalidad de promoción, de defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. También han considerado que el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe acarrear una sanción perjudicial de ningún tipo que implicaría como actos de discriminación antisindical también. Sustancialmente, estos puntos de vista también así expresados por el Comité de Libertad Sindical coinciden también con la Comisión de Expertos. Más adelantito voy a hablar sobre lo que es la Comisión de Expertos. De tanto el derecho a la huelga no solo es visto nacionalmente, sino también internacionalmente por la Organización Internacional de Trabajo, más bien conocida como la OIT. En los principios de la OIT se encuentra una definición de que la huelga es la que permite conclusiones sobre la legitimidad de las distintas modalidades del ejercicio del derecho a la huelga. Y ahora sobre la Comisión de Expertos, que es lo que había dicho, que coincide con lo que es el Comité de Libertad Sindical. A esto coincide porque más que todo cuando la legislación nacional garantiza el derecho de huelga, muy a menudo se plantea el problema de determinar si la acción comprendida por los trabajadores efectivamente constituye una huelga de conformidad con la definición contenida en la ley. Esta es toda mi presentación, licenciado. Muchas gracias. Feliz día.